debe saber, pero vamos a intentar darle por lo menos la mirada que nosotros tenemos sobre la cirugía bariátrica y en este caso específicamente bypass gástrico. Mariano Palermo ya habló de manga gástrica el miércoles pasado, con una excelente charla con Nathan Sundel. Vamos a ir hacia el otro lado, hacia el bypass gástrico. Para nosotros, esto no es una controversia, bypass versus manga gástrica. Para nosotros son cirugías complementarias dentro del armamentario del tratamiento de la obesidad, así como lo es también el tratamiento interdisciplinario, médico-nutricional, conductal psicológico y con los tratamientos endoscópicos y medicación si se necesitara. Centro 100, que nos incluye a todos nosotros, Mariano, yo, Marianela y todo nuestro equipo, pensamos que los pacientes deben ser tratados de la mejor manera, no con una sola herramienta, una sola técnica, no con una dieta, no con una sola cirugía, sino el mejor modo para cada paciente, la elección del tratamiento para cada paciente, y así deben estar conformados los equipos. Vamos a seguir. Bien, esto es lo que está pasando en todo el mundo, pero especialmente en Argentina. En Argentina el año pasado se hicieron 9.000 y algo de cirugías. Eso representa solamente el 0,9% de todos los pacientes que deberíamos operar o podríamos operar o deberían tener indicación quirúrgica en nuestro país. O sea, estamos operando menos del 1% de los que necesitan este tipo de tratamiento. Y cuando vemos que decimos hay que hacer tal o cual técnica, esta es la mejor técnica para todos los pacientes, les quiero mostrar esto. Esto es del cuarto reporte de IPSO, y ustedes ven que estamos indicando cirugía a distintos tipos de pacientes, y ustedes ven como, por ejemplo, en China, la edad promedio de indicación de la primera cirugía está entre los 26 y los 35 años, en Gran Bretaña está entre los 41 y los 55 años, y en marrón tienen a Israel, donde se indica la cirugía desde los 20 a los 60 años en toda la etapa de la vida. Por lo tanto, pensar de que vamos a hacer una sola técnica quirúrgica para todos los pacientes es, al menos, yo diría, poco serio. Sin embargo, hemos visto en los últimos tiempos que, lo mostró Mariano el miércoles pasado, que manga gástrica ha aumentado muchísimo en los últimos años y sigue aumentando. Esto es de reporte del 2016, donde el 53% de todas las cirugías que se hacían era manga gástrica y bypass gástrico había caído al 30%. Los números más actuales son estos, donde fíjense cómo en Estados Unidos el 60% de las cirugías de 2017 fueron gastrectomías en manga y solamente el 18% bypass gástrico. Pero yo lo que le quiero mostrar es lo siguiente. Fíjense el aumento de la cirugía de revisión a partir del año 2014, incrementándose rápida y paulatinamente hasta un 14,14% en 2017. Lo que es llamativo es que esto coincidió con el aumento de la manga gástrica y la disminución también, la evolución inversamente proporcional del bypass gástrico. Por lo tanto, posiblemente estemos ahí en una dicotomía bastante parecida a lo que fue con manga gástrica, aunque manga gástrica es una excelente cirugía, pero no posiblemente lo que creemos nosotros debe ser indicada en todos los pacientes, sino que debemos evaluar cada uno de ellos. De todos modos, además, quiero mostrarle esto. Fíjense, este es el reporte también, el cuarto reporte de IPSO hasta 2018. Obviamente estos números han seguido cambiando hasta el día de hoy, pero todavía en 2018 en Sudamérica, sobre todo por el aporte de Brasil, bypass gástrico se hacía más que manga gástrica, y en Argentina, estos son el reporte de 2019, que nos pasó Pedro Martínez desde SACO, la Sociedad Argentina de Cirugía Bariátrica,
el promedio de bypass gástrico y manga gástrica era muy parecido hasta este último tiempo, y esto es lo que nosotros vemos todavía. Quedan algunos equipos que hacen mucho bypass y equipos como el nuestro que hacen una proporción bastante importante de nuestra cirugía en bypass, y ahora les voy a contar un poco nuestra proporción. Eso es lo que pasa en Argentina, con un aumento paulatino también de la cirugía de revisión, estando hasta 2019 en 4,21%. Yo les voy a contar un poco en imágenes cómo hacemos nosotros el bypass gástrico. Nosotros hemos cambiado del bypass gástrico habitual que hacía Giga a la técnica de bypass gástrico simplificado de Almino Ramos, fundamentalmente no porque sea mejor desde el punto de vista de los resultados, sino porque posiblemente sea más sencillo para el aprendizaje de la realización del bypass gástrico para el equipo quirúrgico, pensando en que nuestro equipo quirúrgico tiene que operar tanto y tan bien como cualquiera de los cirujanos, de los primeros cirujanos del equipo. Este es mi concepto en nuestros equipos. Todos los cirujanos de nuestro equipo, y no quiero decir mis cirujanos porque todos tienen un valor muy importante, hoy operan tanto manga gástrica como bypass gástrico en el mismo tiempo y con los mismos resultados. Nosotros lo que hacemos es colocar 5 trócares, un trócar en la línea media de 10 o 12 milímetros, 2 trócares para la mano derecha e izquierda del cirujano, aproximadamente en las líneas hemiclaviculares de 12 milímetros, por donde van a entrar las cargas también para la sutura mecánica, un trócar de 5 milímetros subsinfoideo para el separador hepático y un trócar de 5 milímetros en el flanco izquierdo del paciente para el ayudante. Lo que hacemos es una muy buena separación. Esta separación se consigue fundamentalmente con la muy buena preparación previa del paciente por el equipo interdisciplinario, con descenso de peso y dieta líquida. Para nosotros es lo correcto, y solamente utilizamos una pinza para elevar el hígado. Hemos usado todos los separadores que ustedes se pueden imaginar y nos hemos quedado solamente con la pinza para separar, que la fijamos o la tiene uno de los ayudantes. Comenzamos siempre por la disección del ángulo de His. Esto es el esófago, este es el estómago, y lo que debemos ver acá es el pilar izquierdo. Esto lo hacemos tanto en manga gástrica como en bypass gástrico. ¿Por qué? Porque queremos que nuestro equipo esté acostumbrado a hacer esta disección para el inicio de cualquiera de las cirugías, porque esto facilita la disección tanto en bypass como en manga gástrica. En bypass para hacer el túnel retrogástrico y en manga gástrica para luego hacer la sección próxima al ángulo de His. Posteriormente vamos al epiplón menor y hacia el segundo vaso de la curvatura menor abrimos el epiplón menor y esto lo hacemos en general con bisturí armónico. Mariano les había contado que utilizamos en general Ensil para manga gástrica, preferimos Ensil para manga gástrica y bisturí armónico para bypass. Una vez que abrimos el epiplón menor, entramos a la transcavidad de los epiplones y a partir de ahí comenzamos con la confección del pouch gástrico. ¿Cómo hacemos el pouch gástrico? Colocamos una sonda de 36 French. Esta sonda es la misma sonda que nosotros utilizamos para la manga gástrica, es la misma sonda que usamos para todos los procedimientos quirúrgicos y es la misma sonda que usa el anestesiólogo siempre. Eso disminuye la posibilidad de errores y disminuye la posibilidad de lesiones durante la cirugía. Colocamos la sonda y con la sonda colocada hacemos 2 disparos con cargas de 60 milímetros de color azul, o sea, de 3,5 de altura. Una vez que hacemos la primera carga, vamos por detrás del estómago y labramos el túnel retrogástrico para localizar la zona de disección del ángulo de His y ver el vaso
y el diafragma en la parte superior. Una vez que logramos esta visión, nosotros no utilizamos otro dispositivo como ganchos y otras técnicas como para pasar, sino que de esta forma uno lo puede disecar muy bien, y luego hacemos el segundo disparo para confeccionar un pouch gástrico que, como verán, en nuestra técnica es relativamente pequeño. Posteriormente vamos a la parte inferior, o sea, lo que vamos a hacer es buscar el intestino, pero antes de buscar el intestino y subirlo, en nuestra técnica, y lo que nosotros creemos que es correcto, es siempre cortar el epiplón mayor, excepto que casi no exista. Como lo cortamos, lo abrimos de esta manera, con bisturí armónico, haciendo una separación bastante importante para que el asa pueda subir, y luego lo seccionamos desde la parte fija a la parte libre del epiplón. Luego lo que vamos a hacer es buscar las asas, y para esto le traje este artículo y se lo resumo rápidamente. Hay una controversia entre medir o no el intestino, cuánto intestino contar, de cuánto hacer las asas alimentarias o biliopancreáticas, y hay mucho escrito y hay muchas distintas técnicas. Este artículo lo que muestra es que hicieron una revisión sistemática y encontraron una variabilidad muy importante desde 302 centímetros, o sea, 3 metros de intestino hasta 11 metros 40 de intestino. Fíjense en este trabajo de Hess que encontraron una variabilidad de 345 centímetros a 1140 centímetros en un conteo en una revisión de 1.350 pacientes. Esto es realmente muy importante, porque cuando ellos revisan todos estos artículos, dicen que solamente se logra resultados óptimos cuando el conteo de la asa biliopancreática y alimentaria está entre 100 y 200 centímetros de longitud. Prolongar mucho más las asas posiblemente tendría un beneficio muy pobre, y solamente puentear algo más podría tener algún efecto en pacientes súper obesos, y en esos pacientes estaría indicado por ahí hacer asas más largas, si no, realmente no tendría efectos tan importantes. Entonces, lo que hacemos es, vamos a buscar el primer asa intestinal. Para eso siempre hay que reconocer el ángulo de Treitz y el ligamento de Treitz. Esto es algo muy importante para no cometer errores. Luego, lo que hacemos es ascender el asa. Nosotros ascendemos el asa de esta manera. Siempre dejamos hacia el lado izquierdo del paciente el asa biliar, de esta manera, y hacia el lado derecho del paciente el asa alimentaria. Y esta técnica se debe repetir en todas las cirugías para no cometer errores y hacer anastomosis erróneas. Una vez que ascendemos el asa biliopancreática, en nuestro equipo contamos entre 70 centímetros y 1 metro de asa biliopancreática. Hacemos en los pacientes con diabetes asas biliopancreáticas un poco más largas, de 1,20 m, por alguna cuestión metabólica, pero esto tampoco está específicamente o estadísticamente avalado. Utilizamos siempre asas de entre 70 a 1 metro o a 1,20 m en pacientes diabéticos, y lo primero que hacemos es la anastomosis gastroyeyunal. Entonces, ese es el asa biliar, ese es el asa alimentaria, ese es el pouch gástrico. La anastomosis nosotros la hacemos con una técnica combinada de sutura mecánica lineal y cierre de la brecha en forma manual. Perforamos el pouch gástrico haciendo presión con la sonda, con el bisturí armónico.
también abrimos posteriormente el yeyuno, luego introducimos una carga de 45 y hacemos un corte de aproximadamente 2,5 centímetros, que es por donde en general pasa bastante ajustado la sonda de 36 French. Siempre para esta maniobra, el anestesiólogo debe retirar la sonda y nosotros por protocolo, a pesar de que él ya sabe, le preguntamos si la retiró y se la hacemos retirar un poco más para no tener el contratiempo de prenderla y graparla con la sutura mecánica. Entonces, ese es el pouch gástrico, es el yeyuno, hacemos la anastomosis en ese lugar y posteriormente hacemos el cierre. Nosotros lo hacemos en doble plano, reforzando también la sutura mecánica en la cara anterior con un Vicryl 2.0 y una aguja SH. Otra controversia que se habla siempre es si cerrar o no cerrar las brechas. En general le quiero mostrar rápidamente este artículo que es posiblemente la primera revisión sistemática de cierre de las brechas, donde tomaron 6 estudios observacionales y 2 randomizados controlados, y lo que vieron es esto: los estudios controlados vieron que cerrar las brechas disminuía el 72% de hernia interna en los pacientes y disminuía un 70% de reoperaciones por obstrucción intestinal. Y yo luego le voy a contar un poco nuestra casuística. Y en los randomizados controlados encontraron que cerrar las brechas disminuía el 71% de las hernias internas y disminuía al menos el 50% de la obstrucción intestinal posoperatoria en bypass gástrico. Por lo tanto, el artículo sugiere que, de acuerdo a estos datos, debería tener menor riesgo de hernia interna y de reoperación el cierre de los defectos mesentéricos de Petersen e intermesentérico. Por lo tanto, nosotros desde que nosotros comenzamos a cerrar las brechas, después hicimos 100 pacientes sin cerrar las brechas. En esos 100 pacientes que no cerramos las brechas tuvimos 7% de hernia interna. Por lo tanto, nosotros siempre cerramos las brechas y vemos en algunos lugares que nos dicen que no las cierran porque no ven las brechas, por ejemplo, el espacio de Petersen. Entonces, aquí lo quiero mostrar. Este es el mesocolon transverso, este es el mesenterio, ese es el espacio de Petersen, que debe ser cerrado, y nosotros lo cerramos sistemáticamente en toda nuestra cirugía. Desde el año 2012 al año 2020, en cerca de 1000 bypass, tuvimos solamente una hernia interna y 2 obstrucciones intestinales por otras causas, una intususcepción por un pólipo y una obstrucción por bagajos de naranja que pasó hace menos de una semana en un paciente que el doctor Pablo Flecha, el cirujano de Centro 100 de Formosa, tuvo que reoperar por la obstrucción con naranja, lo cual es realmente muy raro, pero ocurrió. Fíjense, entonces, cerramos también. En general, lo aconsejable es con hilo irreabsorbible cuando uno revisa a estos pacientes, por ejemplo, en las reoperaciones para hacer colecistectomía, más del 90% de estos pacientes tienen la brecha cerrada. Posteriormente lo que hacemos es hacemos un conteo del asa alimentaria. En general para nosotros es 1,20 m o 1,50 m en pacientes diabéticos, y lo ascendemos. Esta es una de las ventajas del bypass simplificado, que es toda la cirugía se hace en el abdomen superior. No necesitamos volver al abdomen inferior para posicionarnos y buscar las asas, sino que llevamos el asa hacia el abdomen, el asa alimentaria hacia el abdomen superior, lo posicionamos cerca del asa biliopancreática y aquí confeccionamos luego la anastomosis yeyuno-yeyunal
Para esto utilizamos una carga blanca de 45, es una carga de 2,5 de altura, la colocamos entera, este es el asa biliopancreática, este es el asa alimentaria, y de aquí para adelante el asa alimentaria va a ser el asa común. Les vuelvo a repetir, asa biliopancreática, asa biliar, asa alimentaria, y desde aquí para adelante es el asa común. Como nosotros hacemos un asa de 70 a 1 metro de biliopancreática y de 1 metro a 1,50 m de asa biliar, estamos dejando siempre más de 1 metro de intestino, de 1 metro para adelante, o sea, en general, para el promedio, entre unos 3 metros de intestino en el asa común. Por lo tanto, la posibilidad de trastornos por mala absorción severos son realmente muy pobres. Y realmente lo vemos en que nuestros pacientes no hacen diarrea y el déficit de micronutrientes es bajo. Cerramos siempre la brecha intermesentérica. Este es un artículo que hicimos con el doctor Guillermo Árnica, con la doctora Sarita Almirón, con Carlos Esquivel y con Mariano Palermo para nuestro Atlas de Cirugía Bariátrica y Metabólica, donde escribimos específicamente este capítulo. Y luego, en esta técnica, vamos a seccionar el intestino entre la anastomosis gastroyeyunal y la yeyuno-yeyunal. Por lo tanto, vamos a separar el asa alimentaria del asa biliar y queda hecha completamente la Iderrux. Para nosotros siempre se debe controlar con azul de metileno, lo hacemos de rutina. Tenemos muy pocas salidas de azul de metileno, pero creemos que evitar una fístula en 1000 pacientes ya es suficiente para hacerlo en todos los pacientes. La técnica está muy sistematizada en nuestro equipo, y así como se ve el azul de metileno en el asa alimentaria. Y les quiero contar que en nuestro equipo se indica bypass gástrico en general. O sea, nosotros lo que hacemos es decidir a quiénes le vamos a hacer bypass gástrico, y a aquellos que no le vamos a hacer bypass gástrico podemos indicarle manga gástrica. ¿A quiénes le indicamos bypass gástrico? A los pacientes diabéticos y metabólicos, a los pacientes que tienen reflujo, a los pacientes que tienen hernia de hiato moderada o grande, a los pacientes que tienen esofagitis al menos grado B, y a aquellos pacientes que tienen reflujo sintomático, siempre se le indica bypass. Por lo tanto, cuando uno ve series donde se hace muy poco bypass, yo les quiero mostrar esto. Estos son también índices de IPSO del cuarto reporte, y en Sudamérica y en Latinoamérica vemos estos reportes. Fíjense, esto es diabetes. Se hace cirugía primaria bariátrica en diabetes entre, en México 23%, y fíjense, Colombia, diabetes 22-23%, promedio del 15 al 20%, por lo tanto, a esos pacientes debería hacérsele bypass. Y en reflujo gastroesofágico reportado previo a la cirugía primaria, por ejemplo, Brasil más del 30%, un promedio de alrededor del 15%. Por lo tanto, si nosotros le indicamos además a los pacientes comedores de dulce y picoteadores, deberíamos estar entre el 30 y el 50% de nuestras prácticas realizando bypass gástrico, si hacemos una muy buena selección preoperatoria. ¿Por qué no se hace esto, y por qué está pasando, digamos, de que manga gástrica cada vez está aumentando más en el mundo? Es difícil saberlo, por una de las causas posiblemente sea de que, fíjense, este artículo, que lo que mira el artículo es la curva de aprendizaje de ambas técnicas quirúrgicas, una revisión sistemática y estandarización de las técnicas, donde se evalúa competencia, habilidad de pericia y dominio, tanto en bypass como en manga gástrica, y para eso lo que evalúan es tiempo quirúrgico, pérdida de sangre, complicaciones, conversiones y duración de la hospitalización. Ellos lo que vieron
es que para que un cirujano pueda adquirir estas destrezas, necesita entre 30 y 70 cirugías de bypass gástrico para adquirir competencia, entre 70 y 150 cirugías de bypass gástrico para adquirir habilidad o pericia, y para adquirir maestría. ¿Qué le llaman maestría o dominio? Cuando la curva no aumenta, la curva de complicaciones no aumenta, operando casos difíciles o casos complejos. Y posiblemente un cirujano necesita más de 500 bypass o participar más de 500 bypass para tener la pericia suficiente para que no aumente el riesgo de estos pacientes. Sin embargo, en manga gástrica, para las competencias entre 30 y 50 cirugías, para la habilidad y pericia entre 60 y 100, y para el dominio o la maestría entre 100 y 200 cirugías, o sea, operar pacientes complejos sin que aumente el riesgo de complicaciones. Posiblemente esto explicaría por qué en algunos equipos o en los últimos años, o daría una noción, se esté haciendo algo más de, y cada vez más, manga gástrica que bypass gástrico. Nosotros no, en nuestro equipo, creemos que no hay que dejar de lado ninguna técnica quirúrgica. Los equipos tienen que tener todas las técnicas a la mano para hacérsela al paciente e indicársela de acuerdo a lo que el paciente necesita. Eso se hace con la evaluación del equipo interdisciplinario, las reuniones de los cirujanos con el equipo interdisciplinario y las características del paciente. Mariano les había contado que en el último año nosotros habíamos tenido 65% de mangas gástricas y 35% de bypass gástrico. Esta es nuestra serie de los últimos 10 años, donde al principio teníamos casi el 70-80% de bypass, pero esta es toda la serie, y en toda la serie, en nuestro número de bypass, tenemos 41.6% de todas nuestras cirugías es bypass, y lo que ha pasado es que hemos, digamos, por la presión de los pacientes, y muchas veces incluso en nuestro mismo equipo hemos ido algo más hacia manga gástrica, y luego hemos revisado nuestros números y nuestras indicaciones y hemos vuelto progresivamente a hacer un poco más de bypass, porque creemos que esas son las indicaciones más correctas que hay que hacer. Así que estas son nuestras estadísticas actuales. Nosotros hoy tenemos, el equipo tiene casi 3.000 cirugías, 2.000 y largos cirugías bariátricas. Esto no estamos contando aquí los balones intragástricos, solamente las cirugías laparoscópicas, con 1.4 de revisiones. La mayor parte de estas revisiones, pacientes no de nuestra serie, hemos hecho solamente 3 revisiones de pacientes de nuestras series, todos en manga gástrica y ninguno en bypass. Bueno, eso es todo hasta ahora. Creo que si está el doctor Cohen en línea, podemos seguir con él. Este es nuestro equipo de Corrientes. Mariano ahí, abrazado con Mariano, con el equipo de Buenos Aires, el equipo de Formosa y el equipo de Misiones completo. Yo les mando un saludo a todos ellos que seguramente deben estar haciendo número aquí. Muchas gracias, doctor Serra. Excelente presentación. Si está el doctor Cohen conectado, sería cuestión que active su micrófono. Gracias a todos. Gracias a Edgardo por la invitación de estar Hola, con Ricardo, nosotros. ¿cómo estás? Bien, tú, Edgardo. Yo me retrasé porque te envié por WhatsApp la foto que estaba en otra reunión. Sí. Yo ya les conté a todo el mundo que estabas reunido con Rubino y Philly Sauer, sí, y cortaste para estar con nosotros, por lo tanto, el honor es para nosotros. Yo voy a dejar de compartir mi... En cuanto compartimos mi pantalla, tendremos, mañana estará publicado el grupo del DSS, nosotros, un paper en Lancet sobre la priorización de cirugía bariátrica y metabólica cuando se termine lo COVID. Para eso tendremos un webinar en lunes, mediodía, horario Argentina-Brasil.
yo envío los link para todos ustedes porque será importante, porque es un grupo realmente grande. Estaban involucrados yo, Schauer, Francesco, David Cummings, Geltrude Mingroni, Bob Eckel, que es el presidente del ADA, y muchos. Son recomendaciones que nosotros podemos utilizarlas. Entonces, por favor, así que yo tenganlo, así que tengan los web link, yo lo envío. Perfecto, gracias, Ricardo. ¿Ven mi pantalla? Estamos viendo. Sí, sí, se ve perfecto. Okay. Edgardo me pidió para comentar rápidamente algo sobre la comparación de las dos técnicas más realizadas en el mundo. Brasil todavía se queda un país de bypass por muchas razones, pero aquí voy a mostrar a ustedes por qué yo pienso que el bypass es el rey, lo king para los endpoints metabólicos. Acá son mis disclosures para esta charla. Hay mitos y factos que comparan lo bypass gástrico con la gastrectomía vertical. Vamos a analizar rápidamente cada uno de los ítems que colaboran para los outcomes, para los resultados a largo plazo en relación a la diabetes. Baja de peso. Si vamos a baja de peso en estudios de grandes databases, acá de IFSO Europa, en todos los meses, acredite en mí, en todos los time points, lo bypass gástrico tiene considerable y significante más baja de peso do que la gastrectomía vertical. Si vamos a estudiar los estudios randomizados y controlados en relación a la baja de peso, es un estudio publicado en 2016 en el British Journal of Surgery, donde la baja de peso del bypass en rojo tiene significantemente más baja do que la gastrectomía vertical. Si vamos a los otros dos estudios que comparan la gastrectomía vertical con lo bypass, que es lo SleevPass y es lo SMBOS. Esto está retirado del artículo de JAMA. La gastrectomía manga produce menos baja de peso que el bypass. En razón, a pesar de ser estadísticamente significante, las diferencias no son clínicamente significantes. Entonces, hay un juego de palabras, de semántica, para decir que el bypass pierde más, pero como me gusta, pero los autores suizos no les gusta los sleeve, pero lo escribieron de esta forma, que, ok, la baja no es tan grande, pero, ok, sirve. Entonces tenemos baja de peso y voy a regresar a estos trials en 2-3 slides. Porque tenemos una leyenda de los 4 RCTs, A Tale of All 4 RCTs. Ahora en SWORD, en junio, acabo de aceptar un paper que yo escribí sobre exactamente eso, Metabolic Outcomes de los procedimientos metabólicos. Una leyenda, un tale de los 4 RCTs. ¿Por qué una leyenda? Vamos a los STAMPEDE. En los STAMPEDE vemos acá, todos los conocen acá. Lo estudio no tenía poder estadístico de comparar entre técnicas, pero sí la cirugía contra el tratamiento clínico. Entonces, mismo así hay una tendencia de mejores resultados para lo bypass gástrico. Indirectamente vemos que los enfermos con bypass usaran 4 veces menos medicaciones cardiovasculares y antidiabéticos do que enfermos con la gastrectomía vertical. Entonces, hay algunas evidencias que sí es mejor. Vamos entonces a estudiar acá los efectos del bypass y los sleeves sobre los diabetes en los SMBOS. Mira qué interesantes. En los SMBOS hay solo 24% de enfermos con diabetes en los grupos de los sleeves y solo 25% de los enfermos del grupo de bypass. Entonces no hay ningún poder estadístico para medir diferencias porque el sample no era adecuado a eso. Porque tanto los SMBOS cuanto el SleevePass, su primary endpoint era baja de peso y no desfechos metabólicos. Lo mismo con SleevePass, un poquito mejor, 40% en el grupo del bypass y 41% en el grupo del sleeve. Entonces, miren que no hay un N suficiente para medir la diferencia de los desfechos metabólicos, de resultados metabólicos, cuando se compara las dos técnicas. Entonces, si yo tengo el desfecho, el primary outcome, el desfecho primario, que fue mensurado o fue calculado para baja de peso y no para la enfermedad diabetes, y hay pequeños números de enfermos con diabetes, ¿cómo se puede concluir? Y muchos hablan eso por ahí. Oh, los 2 trials, los 3 trials, el STAMPEDE, SMBOS o los SleevePass. Es nítido, claro que los outcomes son igualitos en 5 años.
outcomes por baja de peso y no basada en la enfermedad diabetes, es como yo tengo una apendicitis y yo digo, Edgardo, vamos a hacer un randomized control trial por apendicitis. Yo opero los enfermos, saco el apéndice y tú, Edgardo, dale Tylenol para la fiebre porque lo probablemente puede fiebre. Los dos van a bajar la fiebre, pero probablemente los enfermos de Edgardo van a tener más complicaciones o eventualmente morir por su Tylenol only. Entonces, si tenemos un outcome medido por baja de peso con menos de 50% de enfermos en cada grupo con diabetes de los dos estudios, se mide eso exactamente como comparar cirugía para apendicitis contra Tylenol, acetaminofén, y el desfecho no es cura de la apendicitis, y sí fiebre. Entonces, estamos claros que los estudios no tienen ningún fundamento para decir que son mejores o peores, porque la baja de peso es muy parecida. Lo único estudio que tiene como endpoint primario la resolución de diabetes agave-glicada por menos de que 7% con o sin medicación y glucemia ayuna menos de que 100, es el Ozenberg Trial que fue publicado en el final de 2019. Mira qué interesante. Si vamos acá en naranja, el bypass tiene remisión de diabetes significantemente mucho mejor en un año do que la sleeve. Si vamos en el empleo de medicación incluyendo insulina, los enfermos con el bypass en un año tienen mucho menos medicación y mucho menos insulina que el grupo del sleeve. Acá, miren de nuevo, fíjense que estamos hablando de endpoints, de outcomes metabólicos, hemoglobina glicosilada y glucemia en ayuna, diferente de los otros dos trials. Entonces, acá vemos la diferencia de BMI a largo plazo, en rojo el bypass, en azul los sleeve. Hay una baja significante de peso favoreciendo el bypass gástrico cuando se compara a la gastrectomía manga. Vamos a enfermos con menos BMI más bajo. Acá es un estudio no randomizados en 5 años, en un estudio prospectivo match control, donde hay una remisión del diabetes, es un estudio chino. Entonces, son diferentes enfermos, tal vez fisiológicamente, que nosotros del mundo de non chinos, pero mismo entre los chinos hay una remisión de diabetes mucho más significante en el bypass cuando se compara con la gastrectomía manga. Acá es nuestra serie, es una serie prospectiva, la primera serie prospectiva de enfermos operados, eso no es un randomizado controlado, que se muestra que hay, cuando se comparan el baseline después del bypass en enfermos con el promedio de 32 de BMI, una resolución de diabetes considerablemente importante en 5 años de seguimiento. Estamos para publicar los 10 años y te digo que tenemos una recurrencia de diabetes desde 6.5%. Entonces, es una enfermedad crónica progresiva, pero aquí hay un error grave de diseño del estudio, porque lo diseñamos eso en 2007, luego después del DSS-1, y nosotros quitamos las medicaciones de todos los enfermos. Probablemente si yo mantendría la metformina por lo menos o algo diferente, la recidiva del diabetes sería más atenuada. Todos los estudios que tenemos, porque en el final del día, tratar diabetes es realmente disminuir complicaciones micro y macrovasculares y finalmente disminuir mortalidad. Mira que todos los estudios que tenemos hasta hoy, menos 2 estudios, acá hay 29, menos 2 son 27 estudios que demuestran que sí hay una reducción de riesgo cardiovascular después del bypass. Yo no digo que los sleeve no tienen este poder, pero no hay estudios. Si no hay datos, no hay nada. Entonces, tal vez el sleeve en 10, 15 años hay alguien que se interese en hacer este estudio, pero todavía es solo el bypass que demuestra eso. El bypass tiene poder de disminuir la mortalidad cardiovascular. Mira qué interesante, hay un estudio no randomizado publicado por el grupo de Aliaminian, en conjunto con Steve Nissen, fue publicado en JAMA año pasado también. Mira que en endpoint primario es un compuesto de Major Adverse Cardiovascular Events y mortalidad general, donde se compara el grupo quirúrgico contra el grupo de la cirugía metabólica. La cirugía metabólica tenía mucho más bypass do que enfermos sometidos a gastrectomía vertical, pero la reducción de riesgo cardiovascular y mortalidad es mucho más importante después del bypass do que de la gastrectomía en manga. Entonces tenemos que tener en mente que
No es simplemente decir que hago la manga porque es más sencilla, los enfermos lo quieren. Tenemos que dar los datos y demostrar las ventajas y beneficios a largo plazo. Otros datos que tenemos de llevar en consideración para escoger el bypass o escoger la gastrectomía manga. La seguridad, safety de las cirugías en los Oseberg Trials, en los SMBOS, SLIFBES y STAMPEDE es la misma. Mortalidad y complicaciones mayores y menores, minor and major, son exactamente igualitas en RCTs. Pero en los estudios observacionales o de sección longitudinal, los cross-sectional, la gastrectomía manga tiene menos complicaciones. Vamos a pensar un poquito por qué. Este es el problema de no tener estudios randomizados y controlados. Porque los enfermos más pesados y más enfermos, tienen más comorbidades, son más graves, fueron sometidos en este database de MSB Equip norteamericano al bypass. Pero si vamos atrás del paper de Kumar, que es muy interesante, Kumar hizo una estratificación por habilidad del equipo quirúrgica, los cirujanos hacer un bypass, menos la oportunidad de complicaciones. Entonces, cuando el equipo es como el equipo de Edgardo, entrenada, con buen volumen, las complicaciones son muy parecidas. Entonces, tenemos que tomar cuidado para estudiar, para analizar los estudios no randomizados. Hay complicaciones a largo plazo, como Edgardo bien mencionó, las hernias internas, y hay muchas estrategias para mitigarlas. Pero tenemos que pensar que 30% de los enfermos sometidos a la gastrectomía manga tiene reflujo, Barrett, bla, 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 que tiene que ser convertido a un bypass. Entonces, hay una complicación severa a medio plazo después de la gastrectomía vertical, lo que se comparado con el bypass. Alia Minian es un tipo que publica mucho, es un amante de la gastrectomía manga, pero miren qué interesante. En este paper publicado ahora, en enero, en Diabetes Care, yo fui uno de los revisores de este paper. Su conclusión es, ¿cuáles son los factores que llevan a una recidiva de diabetes a largo plazo? Fundamentalmente, hacer una gastrectomía manga es un evento isolado de malo pronóstico en relación al relapse del diabetes a largo plazo. Entonces, operar a los enfermos tempranamente en la evolución de diabetes, hacer un bypass, tener más baja de peso, menos reganancia a largo plazo, son asociados con menos recidiva del diabetes a largo plazo, en 7 años. Entonces, mira que el sleeve lover también tiene sus problemas con los resultados a largo plazo de la gastrectomía manga. En el mismo grupo, Alia Minian y el grupo de Pep Vidal de Barcelona lo describieron, todos lo conocen, lo IMS, lo Individualized Metabolic Surgery Score. Miren qué interesante. Este está basado en el uso preoperatorio, el número de medicaciones, uso de insulina, la duración del diabetes y si los enfermos tienen glucotoxicidad o no. Entonces, de este score, hay un app para iPhone y para Android. Cuando los enfermos tienen un diabetes ligero, se sugiere el bypass. Cuando hay un diabetes moderado, que es realmente 80-90% de los enfermos que nosotros operamos, hay una recomendación de bypass porque la gastrectomía manga es mucho menos efectiva. Pero cuando la cirugía no cambia nada en relación al resultado del diabetes, ok, puede sugerir la gastrectomía manga, que tal vez sea, yo no lo haría, pero tal vez sea con menos complicaciones, porque acá both procedures are less effective. Entonces, cuando tenemos una oportunidad de ofrecer la remisión de diabetes a largo plazo, no hay dudas que es lo bypass. Acá es como te dice, será publicado ahora en 30 días tal vez. Acá el título es Desfechos metabólicos en cirugía, A Tale of 4 RCTs. Fundamentalmente la gastrectomía manga tiene menor baja de peso, tiene un efecto moderado sobre el diabetes, tiene riesgo nutricional, sí tiene reflujo, tiene chance de complicaciones y tiene reflujo y ejofo de Barrett. Tenemos acá en bypass gástrico hernias internas, tenemos tal vez reflujo biliar en 2-3% con reflujo post-bypass, tenemos complicaciones nutricionales también,
hay casos de dor abdominal crónica en hernias internas, pero Edgardo nos demostró el RCT de Lancet que demuestra que cerrar realmente hay una disminución a largo plazo de todo. Entonces, acá tenemos un sumario de todo. Pero yo escucho siempre, no, la gastrectomía en manga es tan popular, los enfermos me piden. Recuerda a ustedes que el Ford Fiesta es el carro más vendido en todo el mundo. Ford Fiesta es el bestseller en 2019. Pero los más seguros, los mejores, más durables, no son los Ford Fiesta, son los germánicos acá. BMW, Mercedes y Volvo. Entonces, yo escojo, si tengo cómo comprarlo, tengo cómo ofrecer, compro lo más seguro o lo más popular. Lo más seguro y lo bypass realmente tiene mejores resultados a largo plazo. Finalmente, ¿cuál tiene el menor resultado? Es lo king, es el gastric bypass. ¿Por qué? Es seguro, en manos experientes, es efectivo, incluyendo la baja de peso mejor a largo plazo, tiene mejores riesgos de desfechos metabólicos, fundamentalmente tiene comprobación de disminución de riesgo micro y macrovascular, mortalidad y eventos no fatales. Finalmente, no mata la función esófago-gástrica, no es una operación reflujogénica de forma ninguna. Hay una pequeña incidencia de desnutrición a largo plazo y hay actualmente estrategias de mitigar y disminuir la incidencia de hernias internas. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Cohen. Excelente presentación. Edgardo, no sé si querés comentarle algo. No, en realidad, felicitaciones, Ricardo. A Ricardo lo escucho siempre que puedo. Y no solamente hablamos, lo escucho en los foros, sino que después nos vamos a tomar un café y comentamos un poco todas estas cosas. O una cerveza. Ahora no podemos, pero bueno. Y comentar todas estas cosas. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en esto. Yo les redondearía esto en 30 segundos una cosa. Tenemos que trabajar con protocolos. O sea, en nuestros equipos tenemos que trabajar con protocolos de decisión. No podemos levantarnos el lunes de la mañana y decir, hoy tengo ganas de hacer una manga gástrica, hoy tengo ganas de hacer un bypass, hoy tengo ganas de hacer un BAUA, porque tengo poco tiempo, porque tengo mucho tiempo, porque hoy tenemos mucha cirugía, vamos a hacer todas mangas. Tenemos que protocolizar decidiendo con el paciente. Eso es lo más importante. Lo más importante es tener protocolo. Hay una pregunta acá del doctor Moscardi. Dice, al doctor Cohen y al doctor Serra, pero se la voy a pasar al doctor Cohen porque la estoy leyendo yo la pregunta. ¿Qué técnica elige en un paciente joven con IMC de entre 35 y 40 sin diabetes? Ricardo. Entre 35 y 40 sin ninguna comorbilidad, nada. Entre 35 y 40 sin diabetes. Pero con reflujo, con... A ver si el doctor Moscardi nos ilustra su duda, porque obviamente que deberíamos tener algún otro... Sin reflujo, dice. O sea... yo haría un bypass. Yo haría un bypass. Yo no me gusta las complicaciones reflujogénicas a largo plazo, a medio plazo de la gastrectomía en manga. Si el enfermo tiene hipertensión, el único estudio randomizado y controlado que muestra que la cirugía funciona es el estudio Gateway, que nosotros participamos en conjunto con Schiavone. Entonces, no es la gastrectomía en manga. Si vamos atrás del Stampede, la gastrectomía en manga con hipertensión tiene más uso de diuréticos para el control de la hipertensión. Pero esto no tenemos definición. Me siente 35 y 40 sin comorbilidad. El enfermo fue con Marianela, que los dos semaglutida y no bajó de peso. Está todavía con MC de 35 a 40. Es una buena discusión porque probablemente el resultado de la manga y del bypass será el mismo a largo plazo. Es una opinión, no hay datos, es una opinión, un pensamiento. Pero yo personalmente haría un bypass pensando en la baja de peso a largo plazo, en la menor chance de reflujo después del bypass cuando se compara con la manga.
¿Otra pregunta? Los otros, en este caso, o sea, estoy de acuerdo con Ricardo, posiblemente cualquiera, podrías hacer cualquiera de dos técnicas. Si el paciente es un comedor de volumen nato, va a andar posiblemente bastante bien con manga gástrica y obviamente con las condiciones de la posibilidad de reflujo a largo plazo y demás. Pero si el paciente es un comedor de dulce o un picoteador, posiblemente uno debiera hacer también, y si no tuviera hipertensión y demás, bypass gástrico. Por lo tanto, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta también. Otra pregunta de Gerardo Redondo. ¿Alguna? Sí, No, sí, perdón. quería ver alguno que están en el auditorio, quería hacer una pregunta. Hay varias preguntas Acá- también en el chat. Dice, buenas tardes, de Tomás, dice, excelente, ¿qué opinan del SASI Bypass? Dice Tomás. Ricardo, te la dejo vos, ¿qué opinás del SASI bypass? ¿Qué es así? Hay tantas siglas que yo me pierdo. Single SASI, anastomosis, SADI. single anastomosis, sleep iliac bypass. Este es la cirugía de Santoro. Claro, bipartición intestinal. No me gusta porque no hay datos a largo plazo, hay desnutrición descrita, hay reganancia de peso, hay no, recidiva del diabetes en mayor frecuencia, pero es una opinión enviesada porque yo recibo las complicaciones. Pero no hay datos publicados a largo plazo y no hay randomizado de controlado. El único, hay uno, estoy mintiendo, hay uno randomizado de controlado publicado en Obesity Surgery con 10 enfermos contra 10 bypass, contra 10 clínicos. Difícil hacer cualquier juicio. A mí, personalmente, yo tengo una visión enviesada, bias, porque yo recibo las complicaciones. Pero si vamos haciendo una encuesta acá en Brasil, donde algunos hacen, no en gran volumen, pero lo hacen, no es una cirugía todavía para se popularizar. La comida no sabe si va por lo duodeno o por la gasoileostomía. Probablemente va más por la gasoileostomía porque es la región de menor presión, se facilita más ir lo que contra el píloro. Entonces, yo no veo exactamente por qué ventaja de hacer eso contra un bypass, donde se sabe lo que ocurre, se sabe cómo los mecanismos, por lo menos más do que el SASI, y si tenemos resultado a largo plazo. Entonces, yo no la recomendaría en cuanto no tenemos datos. Gerardo Redondo, de paso lo saludo a Gerardo, pero está preguntando Gerardo, ¿qué hacemos con un paciente con hernia hiatal y reflujo gastroesofágico? Lo respondo yo, Ricardo, y después te paso la posta a vos, pero este es un paciente típico en el cual nosotros en nuestro equipo no indicaríamos manga gástrica con excepciones realmente rarísimas, pero no, para nosotros es prácticamente una contraindicación un paciente con hernia hiatal, especialmente si la hernia hiatal es moderada a grave, pero si además tiene hernia hiatal y reflujo, un paciente como este que le haga una manga gástrica es un paciente seguro que va a tener un reflujo mucho mayor a largo plazo y va a ser un problema para el paciente por la mala calidad de vida y también va a ser un problema para vos. Ricardo, Ricardo. De acuerdo, total. Ricardo, Sí. Hola, hola, ¿cómo estás, Juan Eduardo? hola, Juan Eduardo Contreras de Chile, ¿cómo estás? Muy Primero, bien. felicitaciones a ambos y saludo a Ricardo también, por supuesto. Excelentes presentaciones. Yo también cada día soy más fanático del bypass, por eso estoy aquí pegado a ustedes. Debo reconocer, ustedes dos me conocen de tiempo, de que durante bastante tiempo, al principio, estuve muy cargado más hacia la manga gástrica. En Chile se sigue haciendo mucha manga gástrica, 70% de la cirugía es manga gástrica, pero yo poco a poco iba cambiándome ya a hacer bypass por varias razones. Les quería comentar solamente, decir, de que en respaldo del bypass gástrico, estoy en mi otra pantalla aquí a la izquierda, mirando un paper que acabamos de mandar para publicar, y que hicimos, que es un seguimiento de manga gástrica de más de 10 años, o sea, hasta 10 años. Y si bien es cierto, tiene mucha información, solamente les quiero contar, y voy a leer textual,
que la gastrectomía en manga, estoy traduciendo, tiene una tasa de éxito a largo plazo, no al año, ojo, a largo plazo, más de 6, 7, 8 años, en promedio de solo un 44% de mantención de la reducción de peso. O digámoslo al revés, hay un 66 o 67% de los pacientes que no les va bien, ya sea porque no bajaron todo lo que tenían que bajar o volvieron a ganar peso. Ahí hay un elemento más que les quería aportar y como fundamento a que el bypass gástrico tiene una evolución diferente a esto, por supuesto. ¿Dos preguntas más? Muchas gracias, Juan Eduardo. Realmente... Yo tengo una pregunta. Marianela, si tú tienes una enferma entre 35 y 40 de IMC, joven, sin comorbilidad, ¿qué haces? ¿Cirugía o tenemos ya herramientas clínicas para intentar tratarla antes? En realidad, tenemos... A ver, en realidad, en este momento no tenemos... Ay, perdón. En este momento no tenemos herramientas como para decir que a largo plazo vamos a ver buenos resultados. Por ejemplo, les cuento datos no publicados del estudio STEP, que estamos haciendo un estudio multicéntrico con semaglutida, 2.4 miligramos. Ustedes saben que semaglutida es una droga agonista GLP-1 que está aprobada en pacientes con diabetes, aún no está aprobada en obesidad. La dosis en diabetes es de 1 miligramo, y nosotros hemos hecho un estudio con 2.4 miligramos específicamente en personas con obesidad. Hemos visto descensos de peso de 15, 20 kilos, pero el estudio ha terminado y estos pacientes están reganando peso. Es decir, cuando ya no tenemos la droga, realmente sostener, por más que tengamos una droga con un excelente perfil, es muy difícil sostener por los costos que tiene esta medicación estos resultados en pacientes a largo plazo. Por eso yo creo que la respuesta es, deberíamos ir a un tratamiento combinado. Posiblemente este paciente, porque va a haber un subgrupo de pacientes que van a poder andar bien con medicación, cambios del estilo de vida, que por ahora es bajo, por más que tenemos cada vez más medicación, y quizás este paciente que regana peso o que fracasa con este tratamiento, se le puede ofrecer un tratamiento combinado, porque recordemos que después de una cirugía, el paciente en general o tiene sobrepeso o tiene obesidad grado 1, es decir, es muy bajo el porcentaje de pacientes que queda con un IMC normal. Entonces yo diría que en un paciente que, aunque se haga una cirugía bariátrica, sabemos que a largo plazo ninguna técnica, por más excelente que sea, tiene el 100% de eficiencia en el largo plazo, sí en el corto plazo. Es decir, que quizás el tratamiento combinado, que sería ir de un paciente que se ha hecho un tratamiento médico inicial, que a lo mejor bajó, pero pudo haber reganado peso, cirugía bariátrica, y si ese paciente, cuando ya está en la meseta o comienza a reganar peso, utilizar medicación. Creo que tenemos que dejar de comparar tratamiento médico y cirugía y empezar a sumar, porque justamente el paciente continúa teniendo obesidad por más que se haya hecho una cirugía bariátrica. Perfecto. Total acuerdo. Muy bien. Hay otra pregunta acá que dice, bueno, felicidades, excelente y clarísimos. A ver, que se me fue. En un paciente que tiene diabetes y un pólipo gástrico, ¿qué cirugía le recomendarían? Bien, a ver, esto en general es muy sencillo. Nosotros, obviamente, si vieron el pólipo, se le hizo la endoscopía, ese pólipo está resecado o está biopsiado y debías ver la biopsia. El 98% de estos pólipos son, diría, desde el punto de vista clínico, insignificante, por lo tanto, posiblemente nuestra técnica quirúrgica no cambiaría. Haríamos posiblemente un bypass en ese paciente, pero obviamente es fundamental tener el resultado anatomopatológico de ese pólipo,
de ninguna manera decidiríamos una técnica si no tuviéramos la anatomía patológica. Una cosa muy interesante que está pasando hoy en día, perdón, es que gracias a la capacidad que tienen los equipos endoscópicos, y ahí está Luis Poggi y más que conocen de todo esto, gracias a la capacidad de diagnóstico y a la visibilidad que tienen los endoscopios, hoy están viendo muchísimas lesiones muy pequeñas, por lo tanto la información de pólipo, como ustedes ven, es realmente muy alta y en general es hiperplasia de mucosa y nada más. Pero hay que tener en cuenta, nosotros tenemos en nuestra evaluación un paciente diagnosticado con cáncer gástrico previo a la cirugía. Estamos ya en la endoscopía previa a la cirugía en una lesión CESI. Bien. Otra pregunta acá del doctor Guzmán Dávila. Dice, sin duda el bypass tiene esos resultados, pero ¿cuál es su opinión sobre la manga como cirugía primaria en pacientes jóvenes o en pacientes solo con obesidad hasta clase 2? Yo pienso que puede ser una buena opción, pero si me pongo en el lugar del enfermo y si el cirujano me dice con honestidad que hay una chance de tener 30% de reflujo intratable clínicamente, a mí personalmente no me gustaría de tener 30% de chance de reoperación. Probablemente, eso no hay estudios todavía, los resultados serán muy parecidos de baja de peso en obesidad grado 2, de 35 a 40 de IMC sin comorbidad. No tenemos respuesta. Las respuestas serán de opiniones de expertos. Unos van a decir que la manga es mucho mejor, otros van a decir que el bypass es mucho mejor, porque todavía no tenemos datos que definan cómo en los resultados de diabetes hay definición que los bypass es mejor que los sleeve, punto. No hay grandes dudas. Pero en relación a enfermos sin comorbilidad entre 35 y 40, sin respuesta clínica, pienso que las dos opciones son buenas. Esta va de acuerdo con la expertise de cada equipo quirúrgico. Perfecto. ¿Qué opinas, Ricardo? Hay una pregunta acá, perdón, Juan Cruz. Hay una pregunta acá, yo lo mencioné en mi charla, pero quiero tu opinión, Ricardo, sobre la medición de las asas intestinales. Son preguntas difíciles porque también no hay datos. Te digo que nosotros hicimos el primer estudio randomizado y controlado en 2006 con enfermos con superobesidad, con el BMI para arriba de 50. En 5 años, la baja de peso fue igualita. La remisión de los componentes de la síndrome metabólica igualita. La diferencia con asas biliares más largas es que es más temprano la resolución de los componentes de la síndrome metabólica y hay más desnutrición. Tenemos más problemas con enfermos con 100 centímetros de asa biliaria do que con 50 centímetros. Te adelanto otro que hicimos un estudio en combinación con Francesco. Estamos preparando a escribirlo, que el desfecho primario era la secreción de incretinas y los cambios de los ácidos biliares en relación a la talla de las asas. Entonces cambiamos asas de 50 centímetros para 120 centímetros de biliaria. Y los descubrimos que tal vez no, hay una mejor secreción de GLP-1 en las asas más largas y hay una diferencia de secreción de ácidos biliares. Pero el endpoint secundario, que era control de diabetes, es igualito entre las asas de 50 y 120 centímetros. Entonces, hoy, los conocimientos que tenemos hoy, basados en el estudio que nosotros hicimos, estamos para publicarlo en el estudio multicéntrico, es que hoy estamos haciendo asas biliares de 50 centímetros para diabéticos y de 100 centímetros de asa alimentaria, porque solo adicionamos desventajas nutricionales cuanto más largas tenemos las asas biliares. Más un detalle, yo colaboré con un grupo de Brasil, de Maranhão, del estado de Nordeste de Brasil, con asas biliares de 2 metros. Los resultados de un año son fantásticos. Yo reví los prontuarios porque yo no lo acreditaba. 98% de remisión de diabetes. En 2 años, 70%, con 20% de hipoalbuminemia. Entonces, no pienso que hay ventaja en hacer las asas biliares más largas porque no tenemos ciencia por detrás para demostrar que los resultados valen la pena. Si no, todos hacíamos un switch duodenal que tiene la mejor resolución de diabetes, es una cirugía que los expertos lo hacen, pero hay desventajas a largo plazo
nutricionales. Entonces, ¿por qué cambiar eso? Porque tenemos que hacer algo que tiene un riesgo-beneficio positivo para el enfermo. Sí, Gus. Muy bien, Edgardo, no sé si querés hacer algún otro comentario, un cierre ya, o una pregunta más y cerramos. A ver, acá hay una pregunta más que, digamos, creo que a todos les va a interesar y me gustaría, la vamos a responder Ricardo y yo. ¿En qué casos indicaríamos sleep? Te dejo primero, Ricardo, vos y después lo digo yo. Dejaría sleep en enfermos con enfermedad inflamatoria intestinal. Haría un sleeve para baja de peso pre-trasplante, lo hicimos, de hígado básicamente, tal vez no de riñón tengo una opinión diferente, de hígado porque los facilita las anastomosis del trasplante. Múltiples cirugías abdominales, o donde hay muchas adherencias, difícil de elevar la asa alimentaria para arriba. Y más una que estamos haciendo algo con Sergio Roll, hernias gigantescas de pared abdominal, donde Sergio quiere que los enfermos bajen de peso, y nosotros no conseguimos hacer un bypass porque está todas las tripas del saco herniano. Hacemos un sleeve también. Entonces, esto es interesante. Tenemos un estudio randomizado. Es desventajoso para el grupo que baja de peso con medicinas, porque no bajan, contra los sleeve. Tenemos ya 8 meses, un año, no me recuerdo los resultados, con excelentes resultados de baja de peso para los sleeve, para la hernia. Interesante que los enfermos que tenían diabetes en este grupo no tienen una resolución fantástica. Entonces, para baja de peso para los enfermos preparándolos para trasplante o para corrección de hernias complejas, es una buena opción. Enfermedad inflamatoria, preparo de trasplante. Hicimos mismo trasplante, enfermos con NASH, obesos, en cuanto hacemos un sleeve durante el trasplante también. ¿Y qué más que me recuerdo? Más nada, esas son las indicaciones de decir. Los restos los priorizamos para bypass. Nosotros también estamos indicando en pacientes añosos y en pacientes por debajo de 18 años, en pacientes púberes o jóvenes, estamos indicando también sleep que no tengan ninguna otra comorbilidad, pero preferimos también en esos pacientes manga gástrica y completamente de acuerdo con lo que... Yo tengo una cuestión en los adolescentes. El GH de grelina viene de growth hormone. Es un precursor de la liberación del growth hormone. Entonces, ¿será que estamos, yo no hago, yo hago bypass en púberes, pero ¿será que no hay respuesta, es una pregunta. ¿Será que estamos haciendo algo de bueno para estos enfermos haciendo un sleeve? No sé. Es una buena pregunta. Alguien debería estudiarlo. Tom Inch, que publica los randomizados controlados, en adolescentes no los gusta de forma ninguna el sleeve. Lo hace muchos solo bypass. Solo bypass. Sí. Nosotros hacemos evaluación de sellamiento óseo previo y demás y no los operamos hasta que no haya una definición de su sellamiento óseo. Perfecto. Bueno, hay dos preguntas más que me parecen interesantes. Una dice, revisión de bypass. ¿Cuáles son las estrategias en reganancia de peso y o recurrencia de diabetes? Esa es una. Y la otra es, ¿qué opinión tienen del bypass de una sola anastomosis? Revisión de bypass. Yo no pienso que reganancia de peso y recidiva de diabetes son fallas de la cirugía. Son enfermedades crónicas y progresivas, y como en todo tratamiento quirúrgico, como en cáncer, por ejemplo, la cirugía tiene límites. Entonces, si vamos a evaluar a un enfermo que regana peso, tiene la anatomía intacta, tiene una genética pésima, o que podemos hacer, o que hacemos, primeramente encaminarlos para los endocrinos, nutricionistas, para intentar ayudarlos, fundamentalmente farmacológicamente, o con semaglutida semanal, o con liraglutida diaria, más otras medicaciones que tienen efecto también adjuvante, como el topiramato o la bupropiona, depende del caso. Dejamos las revisiones en último caso. Estamos colectando datos para eso, pero los resultados con tratamientos modernos de análogo de GLP-1 y de reeducación y de adherencia de los enfermos son mejores do que revisiones para el bypass.
Tenemos dos enfermos que nos hicimos dos locuras. Son dos enfermeras que fueron operadas por bypass con BMI de 60. Las dos se quedaron con 60. Hay aquí Paul Santos, que yo pienso que estaba con nosotros en una de las revisiones, donde transformamos un bypass en un SADIS. Entonces transformamos el bypass muy difícil, la gastroanastomosis, desfizemos toda la anatomía, en los dos casos, Paul estaba en uno de ellos, hicimos la anastomosis, cirugía difícil, uno de ellas tiene una fístula de la gastroanastomosis, prótesis, bla, 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 está bien, ok. La otra fue sin ninguna intercorrencia, pero eran enfermas que tenían 60 y picos de BMI, con mucho problema de deambulación. Los ortopedistas no querían hacer nada en relación a prótesis por causa de su superobesidad. Pero son excepciones totales. Las dos enfermas tienen entre 6 meses y 1 año de postoperatoria. Están bien, bajaron de BMI de 60 para 38 y tienen su prótesis realizada. Entonces, son excepciones totales. No fueron responsivas a semaglutida, no fueron responsivas a nada. Entonces, fue una locura. La otra pregunta, ¿o qué opinamos sobre One Anastomosis Gastric Bypass? O que hay en One Anastomosis Gastric Bypass, hay un randomizado controlado serio de los franceses, donde se muestra que es un estudio de no inferioridad. Entonces, no hay ninguna ventaja sobre el bypass cuando se compara en relación a diabetes en el estómago. Es preocupante. Y la baja de peso es exactamente igualita. Los otros, alguien puede levantar su mano y decir, hay otros dos estudios randomizados. Uno de ellos es de Tovar, de España, que tiene muchos enfermos. Hay datos que me preocupan. Primero, 100% de remisión de diabetes en 5 años. 100%. Todos con remisión sin medicación. Preocupante. Después, es un estudio que todos los enfermos que fueron retirados de los estudios, cuando se hace un randomizado controlado, se hace por un protocolo que se llama Intention to Treat. Todos los enfermos que están incluidos son considerados de punto final. Ellos retiraron enfermos que no continuaron su follow-up. Todos los missing data, los datos que faltan en el estudio, no están en el estudio. Entonces, tenemos que pensar bien si son datos a valorar. Lo otro es de Wei Jie de Taiwán. De Wei Jie, él concluye que entre bypass y One Anastomosis es la misma cosa. Claro, One Anastomosis es un poquito más rápida y baja de peso con un poquito más sin significancia estadística. Entonces tenemos 3 randomizados. Yo sé que hay uno u otro randomizado que al menos está terminando acá en Brasil, no sé los resultados, pero lo estudio que se llama Y-Omega, que está publicado en Lancet como un año atrás, vale la pena leerlo porque es un estudio que demuestra que no hay es un estudio de non-inferiority, entonces demuestra que lo estudio es lo bypass y lo One Anastomosis tienen los mismos resultados con una desventaja de, disculpes, hay 16% de bilis en el estómago, no 30, disculpe, y 30% de hipoalbuminemia, que lo definieron como albumina sérica abajo de 3. Entonces, disculpe, 30% de malnutrición definida por hipoalbuminemia y 16% de bilis en el estómago. En cuanto no hay datos, no hay cómo hinchar por lo One Anastomosis Bypass. Tenemos que tener datos, porque sin datos son buenas opiniones. Buenas opiniones tenemos muchas, pero datos tenemos pocos. Un dato, digamos, que quiero agregar, nosotros tuvimos 2 pacientes operados de bypass gástrico con cirugía abierta. En ambos pacientes encontramos más de la mitad del estómago dejado en su lugar y tuvimos que hacer una revisión laparoscópica y en ese caso sí, la revisión, obviamente haciendo la revisión también interdisciplinaria y demás, y la revisión y el trimming en general andan muy bien, pero si no, en el resto completamente de acuerdo con Ricardo. Bueno, excelente, creo que hemos compartido 1 horita y cuarto ya con 2 grandes. Muy bueno. Le agradecemos mucho su participación. No sé si quieren hacer alguna reflexión de cierre, o Ricardo o Edgardo. Yo solamente agradecerle a Juan Cruz, Mario y obviamente nuestro runner, el doctor Mariano Palermo. Y gracias Ricardo por estar con nosotros acá. Como mensaje final, yo les diría un poco la conclusión es, para tratar a los pacientes tenemos que tener todas las herramientas a la mano, incluso la medicación
como están hablando Marianela y Ricardo, es fundamental porque además es lo que necesitamos para lo que se viene, o sea, la pandemia de la obesidad y de la diabetes van a seguir, y necesitamos todas estas herramientas para que nuestros pacientes tengan el mejor resultado. Por lo tanto, no podemos hacer una sola cosa, una sola técnica, una sola medicación, una sola dieta, nada de eso sirve. Hay que hacer realmente, hay que trabajar en equipo y trabajar bien. Excelente. Agradezco a todos ustedes. Quiero compartir por un segundito a ustedes, por favor, lunes, Recommendations of Bariatric Metabolic Surgery entitled Coronavirus and Beyond, cómo priorizar los enfermos. Acá está 4 horas horario de Londres, 12 horas PM horario Brasil. Mira lo que hablan, David Cummings, Carol Leroux, Bob Eckel, los panelistas acá, son todos conocidos, Pep Vidal, yo, Francesco, y todos Genial, gran los tema. panelistas. Un gran tema. Por favor, mañana yo envío a Edgardo lo link y esperamos todos ustedes con nosotros. Y muchas gracias por la invitación. Estoy siempre a disposición para discutir. Aprendo mucho en todas estas discusiones. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Ricardo. Adiós, Gracias. adiós. Muchas gracias. Vamos cerrando. Adiós. Gracias. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias.